Bienvenidos al canal. Si hay algo que no ha faltado este año en la UFC son prospectos con mucho hype a quienes veíamos como próximos contendientes siendo completamente expuestos y dominados de maneras muy abruptas, y por eso el día de hoy les traigo un top 5 de los mayores fraudes del año 2024. Peleadores a quienes la UFC le dio la oportunidad para lucirse pero terminaron defraudando. Pero antes de empezar con este top, asegúrense de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya estamos bien cerca de llegar a los 6,000 suscriptores. Ahora sí vamos a empezar nuestro top. Ahora sí vamos a hablar del puesto número 5 de este top de fraudes del año, y hay que empezar a hablar de un peleador que hasta hace muy poco era invicto y perdió su invicto muy recientemente. Estoy hablando del brasileño Vitor Petrino. Vitor Petrino, antes de que perdiera ante Anthony Smith, que voy a estar hablando de esa pelea en un momento, venía de 11 victorias invicto, 11 victorias consecutivas, 4 de ellas fueron en la UFC. Tenía un TKO, tenía una sumisión y tenía sobre todo muy buenos performances. Su última pelea ante Tyson Pedro le dio la oportunidad de enfrentarse a un rankeado dentro del top 10 en Anthony Smith, pero hay que decirlo que Vitor Petrino demostró no estar a nivel, y no solo no estar a nivel, simplemente demostró ser alguien que no tiene nada de grappling, que no tiene nada de IQ de pelea. Al principio de aquella pelea estaba tocándole a cara a Anthony Smith, pero simplemente fue por un double leg. Sinceramente no sé por qué. Ahí es donde se demuestra cuando alguien es fraude o no, cuando alguien va a ser un contendiente al título serio, cuando es un peleador completo, y Vitor Petrino demostró ser todo lo contrario a eso. Sinceramente cayó profundo en una guillotina. Anthony Smith, que es el viejo Anthony Smith con más de 19 derrotas en su carrera, logró hacerle una guillotina y finalizar a Vitor Petrino. De hecho, ni siquiera demoró mucho para que tapiara. En fin, a Vitor Petrino le habían dado esta muy importante oportunidad para enfrentarse contra alguien consolidado en los tops de su división, que sinceramente si hubiese ganado a Anthony Smith, hubiéramos estado hablando de Vitor Petrino peleando con cualquier top 5, porque sinceramente la UFC le gusta a estos peleadores invictos. Son muy fáciles de promover, de promocionar en sus peleas, y Vitor Petrino hasta ese momento estaba luciendo muy bien, súper poderoso, súper atlético, grande, y parecía que tenía su mente en orden. Ya nos dimos cuenta de que no, su IQ de pelea no está ahí, tiene que trabajar más. Obviamente está en número 5, no es el mayor fraude de este año, pero hay que contarlo como un fraude grande, porque era un tipo al que yo al menos le tenía mucha confianza. De hecho lo tenía en mi lista de prospectos, que ese video va a salir muy pronto, así que esperen ese video. Pero en fin, pongo a Vitor Petrino en el puesto número 5. No me parece que sea uno de los peores fraudes de este año, pero sí merece un lugar en esta lista. Vamos a empezar a hablar del número 4. Vamos a hablar ahora del cuarto lugar, y en esta lista tengo un peleador que sinceramente me duele ver aquí, que no pensé que iba a ser parte de ninguna de estas listas al principio del año. Me refiero al francés Benoit Saint-Denis. Benoit Saint-Denis sinceramente tenía una de las rachas más impresionantes del peso ligero hasta ese UFC 299 en el que fue el evento co-principal junto a Dustin Poirier. Benoit Saint-Denis venía de una racha de 5 victorias consecutivas, todas por finalización. Había hecho su debut en el 2021 ante un muy fuerte Alessius Aleski dos Santos en corto aviso en 170 libras. El brasileño simplemente lo molió, le dio para llevar, simplemente no fue más esa noche, y desde ese día Benoit Saint-Denis se había convertido como en el villano de esta división, ganando 5 peleas consecutivas, y de hecho muy buena competencia también. Estamos hablando de Ismael Bonfim, que en ese momento tenía bastante hype. Estamos hablando de un buen Thiago Moisés y un rankeado también en Matt Frevola. Así que el hype que traía Benoit Saint-Denis era algo incomparable. Muchísimas personas estaban diciendo, yo me incluyo, que iba a ser el próximo para ir contra Islam Makhachev. Por eso lo tengo de cuarto, porque estuvo así de cerca de conseguir una oportunidad por el título, pero se tenía que enfrentar al diamante Dustin Poirier, y aquella pelea sinceramente yo había predicho que Benoit Saint-Denis iba a derrotar a Dustin Poirier. Me equivoqué en esa pelea, en esa predicción, porque Dustin Poirier vino más seguro que nunca, vino más pulido que nunca, su boxeo vino demasiado. Benoit Saint-Denis no pudo con la técnica, no pudo con el poder, se veía cansado, se veía que no sabía qué hacer en ese segundo round, que en el primer round me parece a mí que Benoit Saint-Denis estaba llevando la mejor parte de Poirier, lo estaba cagando bastante en el piso y lo estaba tocando bastante de pie. Poirier parece que no sabía qué hacer, estaba alando guillotinas, cosas que era un error tremendo de Poirier, pero en fin, en ese segundo round fue todo para Benoit Saint-Denis. Poirier lo apañó con esa mano derecha y le da un KO impresionante. Y lo triste de Benoit Saint-Denis es que ese KO fue súper duro. Fue un KO muy abrupto y quizá
incluso no veamos a Benoit Saint-Denis en lo que resta del año. Es muy probable. Bueno, a mí me gustaría verlo en alguna otra pelea. No sé qué la UFC le va a ofrecer a un tipo que tenía una racha tan importante. Le dieron este salto tremendo para pelear contra Dustin Poirier. Y no quiero decir que no lo supo tomar, simplemente quiero decir que Dustin Poirier fue mejor esa noche. Imagínense lo que hubiese pasado de Benoit Saint-Denis ganar esa pelea. Dustin Poirier ya está programado para pelear contra Islam Makhachev por el título de las 155 libras. Ahora imagínense que Benoit Saint-Denis le ganase esa pelea en aquel momento en la UFC 299. Hubiese sido Benoit Saint-Denis sin duda, y más si lo hubiera finalizado en una manera extraordinaria, que era lo que parecía que iba a pasar. Pero en fin, le faltó, no sé, le faltó velocidad, le faltó enfoque, le faltó incluso más fuerza, más habilidad de finalización, porque estaba cerca de finalizar a Poirier a veces, si hubiera dado 2 que 3 manos de más. Pero en fin, Benoit Saint-Denis hay que tenerlo en esta lista, aunque me duela tenerlo aquí. Es un fraude, no es un fraude de que no vaya a hacer las cosas bien de aquí en adelante, es un tipo bastante joven, pero sí defraudó bastante y por eso está en esta lista. Vamos con el puesto número 3. Seguimos con el puesto número 3 en esta lista de fraudes, y acá en el tercer puesto tengo un peleador que hasta hace muy poco no era considerado un fraude, era considerado la próxima gran cosa de esta división, y hasta hace muy poco era invicto, hasta hace muy poco la gente estaba hypeada con él. Me refiero a Robelis de Spain. Robelis de Spain, el cubano de más de 2 metros, con el alcance más grande en toda la UFC, que venía noqueando a diestra y siniestra a cualquiera que se le ponían al frente. Había ganado ya en su debut en el UFC 299 y ahora pierde contra un Waldo Cortés Acosta. Ya yo he hecho un video de esto, de mi análisis de la pelea, y le planeaba hacer un video en aparte de esta pelea, pero me dije, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer un video de fraudes? De hecho, este fue el peleador que me impulsó a hacer este video, que me dio la idea para hacer este video, porque me puse a pensar cuántas ocasiones hemos visto esto este año. Peleadores muy buenos que venían con muchísimo hype, prospectazos a los cuales lo pararon en seco, ya sea porque los dominaron en el suelo, ya sea porque simplemente en el striking no pudieron, ¿ok? Robelis de Spain fue dominado en el piso, Robelis de Spain fue expuesto, Robelis de Spain no va a ser campeón, no va a tener una larga racha de victorias. Robelis de Spain ha demostrado a día de hoy que hago este video fue antes de ayer, así que Robelis de Spain demuestra ser un luchador no competente, demuestra ser alguien que no tiene las armas necesarias para seguir en esta división, para demostrar algo en esta división. Sigue siendo gigante, sigue siendo fuerte, sigue teniendo poder en el striking, también lo tiene bastante pulido. Me pareció que en esa pelea contra Waldo Cortés Acosta estaba haciendo las cosas bien en el striking cuando estaba de pie, pero simplemente al no tener grappling, no tener IQ de pelea y tener una esquina tan mala que le estaba gritando cuando estaba Waldo Cortés Acosta con sus 250 y pico libras encima, le estaban diciendo, vamos Robelis, párate Robelis, que él no puede contigo de pie, él no puede contigo, él te tiene que tumbar. Claro, no, esto es MMA, señora, esto es MMA, señora. Qué risa me dio ver a esa señora, de hecho. Y agrego esto en el video porque simplemente me acabo de acordar de eso al ver la pelea por tercera vez. Lo vi, me pareció una locura porque yo no estaba escuchando la pelea al principio. Pero qué locura la esquina, qué locura Robelis de Spain, y que también muy buen plan de pelea de Waldo Cortés Acosta. Robelis de Spain tenía que ganarle a Waldo Cortés Acosta. Era una pelea súper ganable para él. De hecho, la UFC le da esta pelea que lo hubiese metido en los rankings. La UFC quería llevar lo más rápido posible a Robelis de Spain a pelear contra contendientes, porque saben que no le queda mucho tiempo, saben que es un tipo de 35 años, saben que es un tipo gigante y que muy probablemente tenga peleas muy importantes. De hecho, Dana White luego de esa pelea dijo que era una pelea muy, pero muy aburrida, que no le gustó para nada la pelea y no tiene no está tan mal, porque la pelea sí tuvo momentos muy malos, baches tremendos. ¿Qué viene para Robelis de Spain de aquí en adelante ahora que está aquí en esta lista que es de fraudes? No lo sé, tendrían que dar una pelea contra alguien que se aseguren que no vaya a tener nada de piso, aunque es muy difícil encontrar a alguien que no tenga absolutamente nada de piso, porque si entrenan MMA al menos saben de los takedowns. Incluso Derrick Lewis pudo prácticamente llevó el suelo ahí a nacimiento. En fin, Robelis de Spain, por supuesto hay que ponerlo en esta lista. Fue cagado en el suelo por parte del dominicano Waldo Cortés Acosta, que desde aquí, si ve este video o si alguien se lo enseña, yo no creo que eso vaya a pasar en este mundo, pero si ve este video le quiero pedir disculpas por subestimarlo tanto. En fin, vamos al puesto número 2 de esta lista. Hemos hablado de Robelis de Spain, hemos hablado también de Vitor Petrino, hemos hablado también de Benoit Saint-Denis.
faltan todavía 2 peleadores que han defraudado incluso más, y muchísimos ya se le habrán olvidado los nombres a los que me refiero. Pero vamos con el puesto número 2. El primer puesto a lo mejor se imaginarán muchos, pero el puesto número 2 tengo que dárselo a Joe Pyfer. Joe Pyfer era este peleador con muchísimo, pero muchísimo hype. Es un peleador, por supuesto, de Estados Unidos, que estuvo en el Dana White's Contender, que el mismo Dana White estaba teniendo a Joe Pyfer por las nubes. Un peleador que le dieron un salto tremendo en los rankings, que luego de haberle ganado a Abdul Razak Alhassan, que no es un nombre importante ni nada en esta división, le dieron a un top 10 que estaba rankeado número 8 o 9 en ese momento, Jack Hermansson, un tipo que estaba en la UFC hace muchísimo tiempo, un tipo consolidado que tiene buenas victorias. Le dan un salto tremendo, y yo no estoy del todo en contra en que den estos saltos tremendos, pero sinceramente Joe Pyfer era para que ganara esa pelea. Esta fue de mis predicciones que yo erré. De hecho, prácticamente todo el video son predicciones que yo estuve mal, porque confié en los prospectos, el nivel de estrella que tenían, pensé que eran más de lo que eran. Joe Pyfer termina siendo absolutamente dominado por Jack Hermansson, que en 5 rounds lo cagó. Sinceramente estuvo mal el primer round, me refiero a Jack Hermansson, lo tuvo mal Joe Pyfer, pero luego de ese primer round Jack Hermansson empezó. Fue obviamente el veterano, ahí en el octágono se veía que era el que tenía más experiencia. Joe Pyfer no tuvo respuesta para el striking, para el nivel de lucha, para absolutamente nada. Un Joe Pyfer que, repito, la UFC tenía hasta acá arriba. De hecho, se decía que Joe Pyfer era el tipo que tenía el récord en este momento en la máquina esa que mide los golpes de la UFC, por encima del de Ngannou, cosa que yo no me creo, pero en fin. Joe Pyfer era alguien que incluso yo tenía bastante alto, que yo no decía que iba a ser campeón ni nada por el estilo, pero me acuerdo haber hecho un video de las 185 libras y decir qué tan bueno era esa división fuera de los rankings, y Joe Pyfer era uno de los pilares por los que yo quería hacer ese video. Termina siendo absolutamente expuesto por el viejo Jack Hermansson, que tiene un montón de tiempo en la UFC, un montón de peleas perdidas, ganadas, que es un peleador que, hay que ser sincero, en los rankings ni suma ni resta, que funciona como gatekeeper, si quieren verlo así. Tenía todo hecho para ganar Joe Pyfer, incluso le dieron un evento principal, en esa pelea, y ni aún así pudo ganar. En fin, Joe Pyfer, absoluto fraude, y no lo hemos visto más. De hecho, tiene una pelea ya asignada, va a estar en la cartelera de McGregor y va a pelear contra Marc-André Barriault. Yo tengo muchas ganas de ver cómo viene Joe Pyfer. Ya ha perdido antes Joe Pyfer, esta no era su primera derrota, pero lo pararon en seco. Lo mandaron a los rankings demasiado temprano y pagó. Ok, ahora sí vamos con el puesto número 1. Ahora sí pasemos a hablar al puesto número 1. Y si hay un peleador al cual me duele tener en esta lista, más que cualquier otro peleador que hayan visto en esta lista, muchísimos ya se estarán imaginando quién es, porque he hablado hasta el cansancio de este peleador. Lo tenía en un pedestal antes de su última pelea. Me refiero a Jailton Almeida. Sí, señoras y señores, Jailton Almeida para mí era de los tipos más fuertes, más duros, que de seguro iba a estar peleando al menos por un título. Yo no decía que iba a ser campeón ni nada por el estilo, pero yo estaba totalmente seguro que iba a estar peleando por un título. Estaba acabando con quien sea que se le ponía al frente. Yo incluso lo defendí luego de esa pelea contra Derrick Lewis, la cual no fue nada. Esa pelea fue súper aburrida, una pelea en la que Jailton Almeida controló por 5 rounds a Derrick Lewis. Jailton Almeida ya era el segundo evento principal que le daban. Ya tenía 2 eventos principales en su nombre. Creo que ambos fueron en Brasil, si no me equivoco. Jailton Almeida, la UFC le estaba dando muchísimas oportunidades. Le estaba tratando como si fuese una verdadera estrella. Yo lo trataba como una verdadera estrella, sinceramente. En todos mis videos yo estaba bien arriba. Era de mis caballos, ¿sabes? Cuando tú ves a un peleador desde que llega o recién llega a la UFC y tú quieres que ese peleador, o ves algo en él que te dice este peleador va a estar peleando por un título o va a ser campeón. Bueno, yo veía eso en Jailton Almeida. Yo pensé que su fisicalidad, su ritmo, su cardio, su lucha tremenda, que por supuesto es lo que hace Jailton Almeida o lo que lo hizo tener éxito en esta división, su lucha tremenda iba a ser capaz de tumbar y derribar y castigar y someter a todos estos pesos pesados, gordos, sin cardio, sin técnica. Y estaba haciendo así hasta por supuesto que le dieron aquella pelea contra Curtis Blades, pelea que ya estaba asignada para Jailton Almeida, pero antes de eso le dieron la pelea contra Derrick Lewis, le dieron esa pelea de Curtis Blades, la volvieron a programar y esta vez fue en el UFC 299, fue en las preliminares de aquella
excelente cartelera. Controla, hace lo que sea, lo que quiere con Curtis Blaydes en el primer round. Eso sí, no da mucho castigo, no intenta ninguna sumisión, simplemente era llevar al suelo múltiples veces a Curtis Blaydes durante la pelea. Curtis Blaydes lograba una manera para levantarse y cada vez que se levantaba a mí me daba sinceramente miedo. En el segundo asalto es donde Jailton Almeida comete los errores que comete, va por el single leg y simplemente Curtis Blaydes le queda la mano totalmente suelta y lo caga con hammer fist a la base izquierda o derecha de su cabeza, ni recuerdo, ya creo que la base derecha de su cabeza. Y le da un knockout que me parte el alma, que me parte el corazón. No me agradó ver ese knockout, sinceramente. Y nada, le quita todo el hype a Jailton Almeida. Ya no se ha vuelto a hablar de Jailton Almeida. Tiene pelea asignada, eso sí, que va a ser en este evento de Arabia Saudita, que si no me equivoco va a ser contra Alexander Romanov. Una pelea que espero que Jailton Almeida gane. Yo no estoy diciendo que Jailton Almeida se está acabado ni nada, pero sinceramente sí se le ha pasado mucho el hype. Ya saben que no puede dar striking, no tiene nada cuando se trata de pelea vertical, no tiene absolutamente nada. Cada golpe que da Jailton Almeida son golpes para engañar y para que pueda ir por el takedown. Solo tiene lucha. Es un caso diferentísimo al de Spain, que es totalmente lo contrario. Solo tiene pelea de pie, no tiene nada de lucha. Almeida todo lo contrario, no tiene nada de pie, solo tiene lucha, ¿ok? En fin, estos son los fraudes más grandes que se han visto este año. No estamos ni siquiera a la mitad del año y ya hay una lista sólida de 5. Y de hecho tuve que descartar varios. Por ejemplo, el caso de Rebecki, por ejemplo, el caso de Gassiev, otro peleador también que defraudó bastante. Pero todos esos peleadores no se comparan, al menos yo siento que no se comparan con la lista que preparé el día de hoy. Y nada, Petrino, Benoit Saint-Denis, Robelis de Spain, Joe Pyfer, Jailton Almeida, todos terminan siendo fraudes y tienen sus peleas perdidas. Antes de este año, o sea, al final del 2023, imagínense que les dijera yo que estos 5 peleadores iban a perder. Bueno, el caso de Robelis de Spain ni siquiera estaba firmado por la UFC en ese momento. No recuerdo si estaba firmado, quizás sí. Pero imagínense que yo lo hubiera dicho al principio del año que estos 5 peleadores iban a perder su próxima pelea. Hubiera sido una locura. Hubiera sido una absoluta locura. Pero en fin, así son las UFC, así son las MMA. Estas 5 predicciones yo las tuve mal, por supuesto, porque tú te tienes que ir con la bestia negra que viene subiendo los rankings, el prospecto que viene de destruir a todo el mundo. Y termina pasando esto a veces. O a veces termina pasando también lo de Ilia Topuria. Sabes que Ilia Topuria, otro que venía con muchísimo hype, y luego sí termina ganándole a Volkanovski o Jack Della Maddalena contra Gilbert Burns. Y muchísimos otros casos. A veces gana el prospecto, a veces gana también el peleador con más veteranía, digamos, en el deporte. En fin, espero les haya gustado el video que he preparado el día de hoy. Me parece bastante interesante. He disfrutado bastante el hacer este video, en filmarlo, y muy probablemente también disfrute editándolo y subiéndolo para todos ustedes, para que lo vean y disfruten. Como lo dije antes, suscríbanse al canal si no lo ha hecho. Denle like al video si les ha parecido entretenido, si tienen alguna pregunta, si tienen algún otro peleador que a lo mejor crean que merece estar en esta lista también, por supuesto, déjenmelo saber abajo en los comentarios. Y esto ha sido todo, hasta la próxima.